la hora de conversar. La hora de hablar de arte y de música. Un encuentro con la cultura. Encuentros en la radio. Hoy, en homenaje a Manuel Acosta Ojeda, presentamos El Heraldo Musical. Desde Lima, capital de la patria más hermosa del mundo, Radio Nacional del Perú presenta El Heraldo Musical, en homenaje a Manuel Acosta Ojeda. Yo creo que algún día la espina se hará rosa y se hará luz la duda y el hambre se hará parecer. En mis labios vives tú, en tus ojos muero yo. ¿Cómo crees pues, Cholita, que yo te pueda olvidar? Tenemos la misma sed, sufrimos el mismo Dios. Imposible pues, Cholita, que yo te pueda engañar. En las mañanas despertaré las campanas y cuando duermas los duendes ahuyentaré. Toda mi vida procuraré tu alegría, por verte libre tu muerte me beberé. Toda mi vida procuraré tu alegría, por verte libre tu muerte me beberé. Patria mía, chola linda, nunca te abandonaré. Patria mía, chola linda, nunca te abandonaré. En mis labios vives tú, en tus ojos muero yo. ¿Cómo crees pues, Cholita, que yo te pueda olvidar? Tenemos la misma sed, sufrimos el mismo Dios. Imposible pues, Cholita, que yo te pueda engañar. En las mañanas despertaré las campanas y cuando duermas los duendes ahuyentaré. Toda mi vida procuraré tu alegría, por verte libre tu muerte me beberé. Toda mi vida procuraré tu alegría, por verte libre tu muerte me beberé. Patria mía, chola linda, nunca te abandonaré. Patria mía, chola linda, nunca te abandonaré. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Paisanas, paisanos, amigas, amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Radio Nacional, bienvenidos a Encuentros en la Radio. Son las 21:06 de la noche y empezamos el programa del día de hoy en una nueva cabina. Nacional cumple 80 años y el eslogan de esta celebración es Nacional, mucho más que 80 años. ¿Pero a qué se debe esto? Obviamente que es mucho más que la edad
cronológica, pues, pero esta casa a la avenida Petit Thouars 447 es la que cumple los 80 años. Nacional como OAX4A, OAX4Z cumple un poco más. Y bueno, pues es un poco de historia, un poco de saber el detrás de lo que siempre nosotros hacemos aquí. Esta canción que hoy día ha venido a abrir este programa se llama Chola Linda. Don Manuel Acosta Ojeda, que es el motor, el motivo y sobre todo la energía de este programa, la empieza a realizar en Rusia por un pedido que le hacen para que él se quede a estudiar por esta parte del mundo. Pero él decide volver a su Chola Linda. Cuando está aquí recién en el Perú, termina de realizar, o en todo caso de darle un redondeo a este tema que hoy nosotros conocemos y que muchas veces cuando salimos del país es lo que más recordamos. Pero justamente estamos hoy con 4 personajes que han hecho sentir orgulloso a don Manuel Acosta Ojeda, porque los 4 que hoy día nos acompañan han dedicado en todo caso su trabajo pues a continuar la obra de don Manuel, y es de lo que se trata este programa. Así que vamos a presentarlos. Don Manuel les decía los 4 mosqueteros, pero en todo caso yo podría decirles cómo. No, las chapas las digo después, porque como decía don Manuel, cada botella tiene su chapa. Así que vamos a empezar por orden cronológico, por orden de belleza, por orden de tamaño, por orden de hallazgos. Vamos a empezar nada más por cómo los tenemos aquí en nuestra mesa el día de hoy. Son las 21:08 de la noche. Si usted no ve la transmisión a través de la www.radionacional.com.pe, es porque nuestra cabina la están hermoseando, le están cambiando la carita para celebrar estos 80 años como se debe. Darío Mejía desde Australia nos acompaña el día de hoy. Darío, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas noches a todos, amigos oyentes de Radio Nacional, y gracias Celeste por la invitación que me has hecho para estar esta noche compartiendo un poco de nuestras experiencias en la investigación sobre el criollismo con Lucho Salazar, Gino Curioso y José García. José García, más conocido como Nemo. Así es. ¿Cómo está, don José García? Bienvenido y muchas gracias pues por atender esta petición para que nos venga a acompañar. Hay que acercarse un poco el micro, por favor. Muchas gracias, las tengo que dar yo. Bueno, aquí para lo que se ofrezca, en lo que podamos aportar y conversar sobre el criollismo que tanto amamos, ¿no? Y también nos acompaña Lucho Salazar, que no solamente es otro investigador, sino también que es un apasionado músico. Lucho, ¿cómo estás? Bienvenido. Celeste, muchas gracias. Se van a cumplir 40 años de que conocí a Luis Abelardo Núñez, y por Luis Abelardo Núñez a tu papá. Entonces son 40 años de esta vida que me enorgullece, y creo que he hecho algo para honrar esa amistad que tuve con Luis Abelardo Núñez y tu padre. Creo que estos son parte de estos locos soñadores que son tan necesarios para una vida digna, ¿no? También está con nosotros Gino Curioso. Bienvenido, Gino. Buenas noches, buenas noches también a los compañeros. Bueno, ya lo mencioné desde el principio, ¿no? El apodo nuestro, ¿no? Nos los puso don Manuel Acosta. Entonces es una responsabilidad muy grande, ¿no? Continuar por ese camino, ¿no? Esperamos dar la talla siempre, ¿no? Estamos en esas, pues, ojalá que salga un bonito programa. Lo único malo es el tiempo, ¿no? Eso, así que vamos a empezar. Usted disculpará que el día de hoy no seamos muy musicales, pero la intención es que usted sepa el trabajo que tienen estos personajes que solamente los auspicia su bolsillo, y en realidad también las personas que acompañan su hogar, que son los que tienen pues la paciencia de poder apoyarlos. Gino en algún momento me dijo que ya le iban a votar con todo y discos, y así también le ha pasado a Lucho, a Nemo y a Darío, que hoy nos acompañan. Soy soltero. Ah, sí, pero también con todo y discos se van a estar en la calle ustedes pronto. Bueno, ¿qué les cuento yo? Hoy día vamos a conversar con ellos justo sobre este asunto. ¿Qué los motiva? ¿Qué los mueve? ¿Cuándo empieza esta pasión por invertir económicamente para investigar, para sacar, para dar a conocer? Porque ellos no investigan para llenarse el ego, ellos investigan justamente para compartir, ¿no? Para hacer que la gente sepa, o en todo caso este es un contando o cantando la historia, que muy bien
varias veces lo decimos. Darío, en tu caso, por ejemplo, ¿hace cuántos años empiezas con esta pasión? Darío Mejía, por ejemplo, si usted entra en las redes y escribe efemérides criollas, él es el responsable de esto, que mucha gente lo ha copiado sin decir de quién lo ha copiado. Así es, Celeste. Y bueno, yo inicié escribiendo sobre criollismo a fines de los 90, ya hace casi 20 años ya. Lo empecé cuando recién la internet estaba entrando en el Perú, ¿no? Y mi idea inicial fue despertar el amor por el Perú en los peruanos que vivían en el extranjero. Entonces yo empecé a escribir para los peruanos que vivían en el extranjero, y recuerdo muy bien que el primer artículo que escribí, lo escribí en un grupo de peruanos del comercio, ¿no? Peruanos que vivían en Estados Unidos. Y la primera crítica que recibí al respecto fue muy ofensiva, contra mí, ¿no? ¿Por qué fue ofensiva? Porque en ese tiempo la gente escribía cosas banales, cosas superfluas, ¿no? Nadie escribía algo con sentido, ¿no? Algo que valiera la pena, especialmente nadie escribía sobre la cultura del Perú. Entonces yo me salí prácticamente me salí de las reglas, ¿no? Y comencé a escribir sobre el criollismo y me insultaron, pero después de ese insulto a mi persona, y hubieron otras personas que les gustó, ¿no? Que me dijeron, no, que los había sorprendido, ¿no? Porque no esperaban que alguien escribiera sobre criollismo, ¿no? En la internet. Y incluso en Australia, unos amigos con los cuales, un amigo con el cual yo tenía una página web, me dijo, Darío, no escribas, me dijo, te están insultando. Le digo, no, le digo, pero yo voy a seguir escribiendo, le digo, no. ¿Pero qué es lo que te decían? Que sobre eso que no escribas sobre eso, ¿no? Que eso, que ese sitio no era para escribir sobre temas de esa naturaleza. Y bueno, yo seguí escribiendo y a poco a la gente le fue gustando porque era algo nuevo, era algo que sorprendía a todos, porque en internet nadie escribía sobre criollismo. Uh-huh. Y bueno, ¿no? Empecé así de esa manera, y cada vez que venía al Perú investigaba, compraba discos, me iba a la biblioteca, investigaba bastante, me he leído un montón de periódicos antiguos, revistas, libros, y bueno, no, de a poco fui escribiendo, y sin darme cuenta más me leían en Perú que en el extranjero, ¿no? Que era para lo que yo inicialmente comencé a escribir, ¿no? Y de esa manera seguí escribiendo y seguí investigando y compartiendo mis artículos, ¿no? Porque para mí, yo inicialmente me di cuenta que la internet era el medio de difusión del futuro. Uh-huh. O sea, que la internet iba a reemplazar a los periódicos. Entonces por eso es que yo más me dedicaba a escribir en la internet, y todo lo que yo investigaba, o datos que encontraba, lo ponía en la internet, porque sabía que el internet iba a llegar rápido a más gente y llegaba a todo el mundo, y sobre todo porque escribías algo que estaba llenando un vacío, ¿no? Sí, estaba llenando un vacío, y después comenzaron ya, y más personas comenzaron a darse cuenta, pues, de que realmente había que llenar ese vacío, ¿no? Porque la música criolla no había mucha información sobre la música criolla. Uh-huh. En internet. Entonces más personas comenzaron ya a sumarse a ello, y ya pues ahora tenemos que hay mucha información sobre el criollismo. ¿Tienes más o menos una idea de cuántos artículos has subido a la web? No tengo idea, pero yo en el 2006, hubo una época en que en el 2006 yo dije, bueno, ya no escribo más, ¿no? Y en eso me di cuenta que alguien había copiado todos mis artículos que yo había escrito en un sitio, y me hizo llegar copia de todo lo que había escrito, y las había publicado en una web sin mi autorización. ¿Y sin mencionarte?
No, me mencionaba, pero yo le dije, cuando yo me di cuenta, lo copié todo eso en Word y tenía más de 500 páginas. ¡Caramba! En el 2006, ¿no? Cuando yo pensé que ya no iba a escribir, pero después del 2006 he escrito mucho más de lo que había escrito antes. La verdad, yo he perdido la cuenta cuánto he escrito. O será motivo para hacer un backup, como dicen. Nemo, más conocido, bueno, en este caso Nemo es un nombre artístico, entre comillas. Él se llama José Félix García, más conocido como Nemo Balse. En este caso, tres de los que nos acompañan el día de hoy tienen un blog donde uno puede leer, menos Darío, ¿no? Darío es el que utiliza, pues, en todo caso, su correo, y es la gente, los apasionados que seguimos la tarea de Darío, los que nos encargamos de subirla a las diferentes plataformas. Nemo, en el caso tuyo, ¿cómo es que empieza esta pasión por descubrir los textos basales del cancionero? Bien que hayas nombrado los textos basales, y me das pie también para yo poder, no sabía por dónde empezar. El punto es que quise siempre relacionar la literatura con lo que se llama, entre comillas, pues, poesía popular, ¿no? Uh-huh. Entonces, mi idea fue siempre que en esencia es lo lírico, la poesía es una sola, ¿no? Y es más, históricamente en todos los pueblos la literatura académica ha bebido de la poesía popular, ¿no? Y hay infinidad de ejemplos y casos. Entonces yo, amando la música criolla, sabiendo de que oralmente existían atrás de nuestra guardia vieja poemarios, pero así en forma general se hablaba, entonces yo me pregunté, porque todo nace de, así como lo que estamos acá, es de preguntarnos, ¿no? Primero, frente a la realidad, sorprendernos primero, y después preguntarnos, ¿y por qué? A ver, si es cierto esto, pues entonces voy a buscar, voy a indagar. Bueno, yo cuento con una biblioteca no tan extensa, y libros que no he conseguido, por ejemplo los poemarios de Pesa, Juan de Dios Pesa, lo he traído del extranjero, de México. Y bueno, en cuanto a Chocano, sí he hecho trabajo de investigación en las bibliotecas. Tuve la suerte de tener en mis manos el libro Príncipe de 1895, de la Aldea, donde aparece pues la gitanía ¿no? Aparece la polca, que después fue polca, las mariposas, la segunda estrofa de Amor Perjuro, ¿no? Entonces, todo eso pues me fue dando, digamos, la pauta para yo seguir investigando, buscando, y en líneas generales lo que yo he querido es, y espero haberlo logrado, otra forma de ver, o sea, otra forma de ver la realidad, ¿no? O sea, no ceñirnos por, digamos, por lo, vamos a decirlo, preestablecido, uh-huh, sino, porque Nietzsche decía, ¿no?, de que, ¿qué es un historiador? Un historiador es alguien que niega lo anterior, es un negador, pero para bien, o sea, por la búsqueda de la verdad, ¿no? Entonces, yo sigo esa, digamos, esa filosofía, ¿no? Otra forma de ver. Después, bueno, lo dejo para una segunda. Pero lo importante es que también acá tenemos que decir algo, ¿no? En esto del trabajo que específicamente hace José Félix, porque cada uno, si bien los cuatro se dedican a la investigación de la música tradicional, o en todo caso típica de la canción criolla, cada uno tiene su especialidad, ¿no? En el caso de José Félix, que inclusive ha hecho que se edite un libro por Petroperú, creo, con el auspicio de Petroperú, conjuntamente con Eduardo Mazzini, habla sobre darle la autoría a los verdaderos dueños sobre las canciones que nosotros a veces tenemos erróneamente dedicadas, o en todo caso que le pertenecen a alguien. Pero nosotros no, o en todo caso no se intenta quitarle méritos a nadie. Lo que se intenta es sobre todo devolverle, ¿no?, los derechos de autor a quien le corresponda. Eso que quede bastante claro. Permíteme, por favor, sí, porque esto es importantísimo, lo que has dicho. Yo quiero quedar
claro en esto porque se tergiversa y se malentiende. Hablar de Guardia Vieja, en líneas generales, fines del siglo XIX, inicio de 1900, es otro contexto. Entonces ahí no se puede hablar de derechos de autor. Eso hay que tenerlo bien claro, porque en las redes se confunde y se toma superficialmente y se dice, no, han pirateado, han robado. No es el contexto, o sea, no se puede ver con ojos de ahora, ¿no?, a lo que sucedió en 1885, 1890. Claro. Entonces, entonces nosotros nos hemos cuidado con Eduardo Mazzini, de no tocar la cuestión de autoría, primero porque lo que estoy diciéndoles no es, el contexto histórico no lo es, y sería abundar lo que ya ustedes saben, ¿no?, que en esa época pues se tomaba poemas. Ahora, no es un simple tomar poemas, sino es una recreación, o sea, se resigna, ¿no? En muchos casos se altera, en otros casos se toman estrofas de diferentes espacios de un poemario, en otros casos en un solo valse existen 3, entre comillas, autores, ¿no?, poetas. Entonces no se puede decir, no, es un poema musicalizado, ¿no? No, ese fenómeno se dio en el 30, ya, digamos, en las postrimerías de la Guardia Vieja, digamos, ¿no?, por ejemplo, con un moano, vamos a decir, ¿no?, pre-Pinglo, porque acá estamos hablando lógicamente de pre-Pinglo. Entonces, ahí en un movano sí se da, ahí sale exactito, ¿no? Lucho de la Cuba le pone la música, la melodía, con coma, con punto, a un movano. Saca Juan de Dios Pesa. Ahí está, tengo la fuente, el poemario, la fecha, etcétera, todo. Entonces, ahí sí se puede hablar, ¿no? Después, a partir de esa fecha, ya, ¿no? Estamos hablando de Yerobi, por ejemplo, ¿no? Entonces, o de Chocano, ¿no?, que también es bastante utilizado. Claro, pero Chocano ya está antes, o sea, en Chocano ya entran los textos basales. Por eso, permítame decir algo que tiene que interiorizarse, o sea, a nivel de personas que estudian, a nivel de conductores como tú, que tú lógicamente no es tu caso, pero hay muchos conductores que no obstante esto siguen pues digamos dándole una visión superficial, o sea, y eso redunda en ¿qué? En que la verdad no se está llegando a dar, y es más, todo el estudio que estamos dando se cae en el peligro de que caiga en saco roto, ¿no? Entonces la idea es actualizar datos. Entonces a veces uno se da con la sorpresa, ¿no? El trabajo que hemos hecho hace 10 años, hace 5 años, y sigue repitiendo, no, es de Covarrubias, con todo respeto. En todo caso, melodía de Covarrubias, ¿no? En todo caso. O de Condemarín, o de muchos otros, ¿no? Claro. Entonces, Nemo, dame un segundito, gracias por favor. por permitirme. No te preocupes, porque era importante decir eso. Todos creo que estamos de acuerdo con lo que has dicho. Lucho, en el caso tuyo, no solamente es la música criolla, también abarcas la música andina. Sí, bueno, el afán de investigar surgió muy pequeño, ¿no? Cuando tenía 6 años, a mí y a mi hermano mellizo, que ustedes conocen, nos regalaron unos tractorcitos que en lugar de ir de frente cuando le daban cuerda, daban vueltas. Entonces mi hermano jugaba tranquilo, pero yo dije, ¿por qué da vueltas? Lo desarmé. Entendí por qué da vueltas, pero ya no pude seguir jugando con mi tractor. No lo pudiste volver a armar. Ya no lo pude volver a armar, ya no tenía ese atractivo, ¿no? Porque ya sabía qué pasaba. Entonces así ha sido un poco esa cuestión de querer saber las cosas de otra manera, ¿no? De cómo funciona. Pero cuando, digamos así, ya he comenzado a investigar más sistemáticamente, ha sido cuando regresé a Europa y trabajé como profesor del curso de Historia de la Música en la Escuela Nacional de Folclore. Para cada clase no encontraba pues material, qué libro había, no había nada. Entonces comenzar a meterse a las bibliotecas, a leer todos los libros, y ahí fue que encontré los catálogos de la Víctor, ¿no? Que fue un hallazgo así que hasta ahora pues están. Después de eso tomé fotocopias de la parte que correspondía a la música peruana. Desde 1914 habían los catálogos, y el resto no pude, no era caro, pero se han perdido, ¿no? Están inubicables esos catálogos, pero creo que fue una cosa buena, fue como decir, este es un camino que tienes que seguir. Y entonces he ido viendo la biblioteca, ahora tengo un archivo de 47.000 fotos, no me había dado cuenta, al pasar hacia un disco externo,
47.000 fotos que he tomado periódicos así en todos estos años. O sea que eres amigo de los ácaros. De competencia. Son tus brothers. Una competencia total. Miren, y otra cosa, claro, como músico me he interesado también más en la parte de las partituras, de esas cosas, ¿no? Ajá. Y justamente es que a así, diferencia de los tres que nos acompañan el día de hoy, tú eres músico. Sí, ¿no? Entonces, justamente en una de esas tardes así en la biblioteca, por ejemplo, pude ubicar un periódico donde hablaban de una partitura de Pinglo, no de la que se conocía en la Casa Maldonado, sino en la Casa La Rosa. Y Darío tuvo la suerte de encontrar esa partitura en la casa de Juan Carpio Muñoz, si no me equivoco, ¿no? Juan Guillermo Carpio Muñoz en Arequipa. Claro. En Arequipa. Entonces, esto fue realmente un hallazgo. Y como estamos en una época así, pues, ¿no?, de maravillas tecnológicas, podemos escuchar la versión de esa partitura, ¿no?, hecha con medios digitales, ¿no? O sea, sin necesidad que la imitación pianista es el programa, ¿no?, que puede interpretar la partitura y está firmada por Pinglo y Montalva, ¿no? Eso hay que dejar claro, eso tendrá que ser motivo de otro programa, ¿no? Pero esa partitura firmada por Pinglo y Montalva y con dedicatoria de Pinglo a Guillermo da Costa, ¿no? Es una verdadera joya. No sé si podemos escuchar la música. Pero claro que sí, lo podemos escuchar, y sobre todo es que lo que tenemos que hacer es motivar este programa, como bien lo decía don Manuel, y a veces nosotros nos divertimos, a veces carcajeamos, pero también lo rico es despertar el interés, ¿no? Que es lo que hoy día nosotros estamos tratando de hacer. Vamos a ir a una pausa y después conversamos con Gino Curioso y continuamos aquí en el Heraldo Musical por Nacional. Regresamos aquí en el Heraldo Musical. Hoy día andamos bastante culturosos y está bien, ¿no? Porque Nacional pues tiene sobre todo el objetivo de llevarle a usted información. Tenemos 80 años Nacional, nuestra casa cumple 80 años. Muchas gracias Arturo Inga, que nos ha traído un champán para celebrar, para festejar, y la helada ha sido por causa y por cuesta de don Nemo Valse. O sea, así puede buscarlo en las redes. Nemo Valse tiene información valiosísima y tiene un libro que se llama Áspides de las Rosas Nacaradas. Vamos a continuar trabajando y sobre todo escuchando a lo bueno que tienen que decir nuestros compañeros el día de hoy. Gino Curioso está con nosotros también. Bienvenido, Gino. Bueno, Celeste, gracias. Siempre hay un factor motivante en este asunto de la investigación, ¿no? Yo creo que en cierta forma es innato, ¿no? Mucho uno aprende en el camino, ¿no? A lo que corresponde a mí, bueno, nosotros lo que hemos visto, los presentes de aquí, es que mucha de la historia de la música criolla está escrita con errores, ¿no? No hay que decir que sean voluntarios o involuntarios, ¿no? Pero hay muchos errores, entonces eso puede servir como punto de partida, ¿no? Rectificar ciertos errores, ¿no? Porque al final, pues, decir la verdad no ofende a nadie, ¿no? Entonces, quien dice la verdad no miente, dice. Claro, ¿no? Entonces se ha trabajado mucho en ese aspecto, ¿no? Rectificar la historia de la música criolla, ¿no? Hemos trabajado en eso, también en la parte de la discografía, ¿no? Eso es otro campo donde no se trabajó mucho, ¿no? No se trabaja mucho, ¿no? Lamentablemente no hay datos, ¿no? Nosotros hemos recabado datos, ¿no? de biblioteca, de diarios antiguos, de revistas, ¿no? Entonces se va armando poco a poco un gigante, un gran rompecabezas que, bueno, al final siempre queda mucho por trabajar, ¿no? Siempre el punto de partida, pues, es invariablemente Montes y Manrique, ¿no? Uh-huh. Con Montes y Manrique, pues, el trabajo no termina nunca, ¿no? Porque ellos, para la época, grabaron mucho. Ya son más de 100 años de la grabación de Montes y Manrique, entonces son muchas cosas que se desconocen, ¿no? Tanto en el repertorio, la autoría del repertorio, y los discos físicos, ¿no? Muchas de sus grabaciones ya se están digitalizando y bueno, acá creo que nosotros los presentes tenemos buena parte, casi 90% de las grabaciones de ellos, que hemos ido recolectando poco a poco, ¿no? Entonces, esa es una forma de preservar, ¿no? Tanto lo grabado como lo escrito, los discos. Entonces, esa es una forma de preservar, ¿no? En el material. En el caso de tu trabajo, Gino, ¿cuál sería
¿Cuál sería el fuerte que tú tienes? Bueno, como mencioné, siempre es la discografía, ¿no? A mí me gusta mucho investigar. Lo que pasa es que me encontré con una discografía cubana muy voluminosa que tiene muchos temas peruanos, ¿no? Entonces, muchos temas peruanos, pero sin saberlo, sin conocerlo, ¿no? Por ejemplo, El Soldado, ¿no? De Montes y Manrique es un tema que es muy antiguo, que se conoce como habanera, pero acá lo grabaron como polka, Montes y Manrique. Entonces, eso fue un punto de partida, digamos, ¿no? ¿Y cómo lo encuentras en la discografía cubana? Justamente por algunas grabaciones y por hay un investigador cubano muy conocido, le llaman el gurú de los investigadores cubanos, que es el maestro Cristóbal Díaz Ayala. Él tiene muchos libros publicados y mucha discografía en varios volúmenes. Entonces ahí encontré algunos datos, ¿no? Me sorprendió. Justo le pregunté al maestro Lucho Salazar. Yo en esa época no tenía la grabación de Montes y Manrique. Se la pedí, me la dio y era la misma de la cubana. Entonces ya encontré el puente, el nexo, ¿no? Cómo es que llegó la habanera. Incluso yo escribí un artículo sobre la habanera en el Perú. Entonces la posible llegada de la habanera en el Perú, ¿no? Para eso estaban las partituras que datan de los 1800, ¿no? Entonces estamos hablando de que la habanera como influencia en nuestro cancionero entró desde muy temprano, ¿no? Entonces ahí estamos, ¿no? Damos vuelta, porque si uno se centra nosotros se centra en un tema, ¿no? Siempre hay, ¿no? Hay saltos, ¿no? Entre temas y temas, ¿no? No, y aparte hay que hacer acordar a la gente que nos escucha que hemos hecho programas donde tú has traído discos que se diferencian por etapas, por los colores justamente, claro, ¿no? De los sellos que lleva cada disco. Claro. Permíteme un segundo, en el caso tuyo, Lucho, ¿cuál dirías? Lucho Salazar también nos acompaña el día de hoy. ¿Cuál dirías que es el fuerte tuyo? Bueno, yo estoy investigando bastante sobre las fiestas de Amancaes, sobre los concursos de Amancaes. Eso es algo que ya tengo algún tiempo, no he publicado mucho sobre eso, pero creo que fueron una vitrina. ¿Tienes pendiente un libro ahí? ¿Ah? Sí. ¿Tienes pendiente? Sí, tengo pendiente eso. Vamos a hacer una apoyada, ¿no? Profundo. Otro un poco es la verdad, la historia de la música en Lima, ¿no? Entonces ese es un tema también así bastante difícil. Tienes como 300 ángulos para poder ver ese punto, ¿ah? Es bastante difícil, ¿no? Yo decía, a nosotros nos han contado una historia de la música criolla en blanco y negro, pero realmente la película es en colores. Hay y muchos matices más. Y muda encima. Sí, claro. Y con muchos comerciales. En el caso tuyo, Darío, ¿cuál sería el fuerte? El punto álgido. Acércate. Bueno, en mi caso no, a mí más me gusta escribir, ¿no? Más me gusta escribir, escribir sobre las costumbres, sobre el criollismo también, ¿no? Y bueno, es sobre lo que he investigado más, ¿no? Sobre el criollismo. Pero también mi fuerte pienso que es la discografía que tengo, ¿no? Tengo una gran cantidad de grabaciones hechas en 1911, 13, 17, 1928, 1930, ¿no? Que las he compartido, ¿no? En la internet, en mi cuenta de SoundCloud. Ahí la vengo compartiendo, ¿no? No he compartido todo lo que tengo porque realmente necesitarías un auspiciador también. La falta de tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, tengo una cantidad tremenda de grabaciones de música peruana hechas en Estados Unidos, ¿no? Especialmente no música criolla, sino la One Step, Foxtrot, y que se grabaron en Estados Unidos, ¿no? Tengo bastantes, no las he subido todavía a mi cuenta de SoundCloud. Tengo que tomar un tiempo para poderlas subir. Un año sabático. Darío, puntualmente te quiero preguntar algo. Por ejemplo, en el caso de los cancioneros de Lima, o sea, los 4 que nos acompañan el día de hoy aquí tienen mucho material sobre esto, pero en el caso tuyo, conversábamos hace un instante y nos contabas sobre las etapas que pasa el cancionero de Lima. No es que sale el año tal y termina el año tal y por eso empieza en el 1 y empieza en el 0, el 01 y termina en el 200, por ejemplo, ¿no? Claro.
Sí, inicialmente se pensaba que el Cancionero de Lima se inició en 1910 a raíz de que Sanutelli, Manuel Sanutelli, en Canción Criolla, Historia de lo Nuestro, él menciona, ¿no?, que el Cancionero de Lima nace en 1910 y se edita hasta fines de los 40, pero no nace en 1910 porque tanto Fred Ronner como yo, como Gino, Nemo, Lucho Salazar, tenemos cancioneros de fines del siglo XIX, de 1898, 1899, cancioneros de Lima, ¿no? Entonces tuvo varias etapas el Cancionero de Lima, varias etapas en las cuales, o varias vidas, como se podría decir, ¿no? Y yo en un cancionero de 1930 encontré una nota diciendo que el Cancionero de Lima se publica desde 1879, o sea, desde la guerra con Chile ya existe el Cancionero de Lima. Lo interesante sería poder encontrar esas primeras ediciones del Cancionero de Lima que hasta que yo sepa nadie las ha dado a conocer, ¿no? No. Nadie las ha dado a conocer, ¿no? Y sería interesante, ¿no?, poder ver qué se componía por esos años, ¿no? Las letras, ¿no?, especialmente. Y era época de resistencia, ¿no? Claro, y era la época de la guerra con Chile, ¿no? Y deben haber habido muchas canciones pues relacionadas con la guerra, ¿no? Claro. Con la guerra, sí. Se conocen muchas canciones relacionadas con la guerra, pero deben haber habido más que se desconocen, ¿no? Y con respecto al Cancionero de Lima, pues he tenido la oportunidad de hacerme de una cantidad más o menos de como 800, 900 cancioneros. ¡Caramba! Pero la mayoría está relacionada entre la época del 35 al 46, ¿no? Es que tengo el mayor grupo, que los tengo casi seguidos, ¿no?, en forma semanal, que se publicaba este cancionero los días viernes. Y después del 30 al 34 es que tengo menos, del 25 al 29 también tengo, pero por cierto, en el año 27 que los tengo seguidos y después tengo salteados, o sea, no los tengo completos. En el caso, por ejemplo, de los 4 que hoy día estamos aquí, José Félix García, Darío Mejía, Lucho Salazar y Gino Curioso, de los 4, ¿quién es el que tiene más cancioneros? ¿Darío? Darío en tu canguro. Sí. Darío vive en Australia, pues, y cuando don Manuel Acosta Ojeda, que es el motivo de este programa, tenía su programa a las 3 de la mañana y nos hacía acordar lo que decían los Lelutier, ¿no? Cultura para todos, 3 de la mañana, no se lo pierda. Y siempre tenía, pues, Darío la gentileza de escribirle o preguntar o comentar algo sobre esto. Entonces mi papá le mandaba saludos y decía: un saludo para Darío Mejía y a su canguro Bobby, ahí en Australia. Por eso que jugamos con lo del canguro. Y de este 100% que en algún momento esperemos lograr tener, ¿cuánto es lo que tienes ya como cancioneros? Y lo que me falta es periodo antes de 1925. Antes de 1925 no tengo cancioneros. O sea, desde la época de la guerra hasta el 25. Claro. Tengo de fines del siglo XIX, tengo varios cancioneros, porque en esa época no se editaban semanalmente, sino se editaban mensualmente o quizás cada 3 meses o cada 2 meses. Los números no fueron muchos, ¿no? Y tengo varios cancioneros editados en el siglo XIX, ¿no? Pero en el siglo, prácticamente cuando empieza a editarse ya en forma semanal, no es 1910, sino es más o menos, pienso que mediados por 1915 o 1914 quizás, por ahí, no 1910. Y yo pienso que Sanutelli se equivocó ahí, es el 14 o el 15, ahí empieza ya el cancionero. En todo caso no es una equivocación, sino una inexactitud. Así es. ¿No? Es una inexactitud. Permíteme, a lo último que acaban de decir. Acérquese al micro. A lo último que acaban de decir, el Cancionero de Lima lo hemos estudiado y ojo, siempre uno va pues afinando, ¿no? Según los datos, según la investigación, según los cancioneros que le llegan a uno. Efectivamente, es a partir del 15, ojo, si bien es cierto, existió a fines del siglo XIX, eso no quiere decir que hubo una continuidad. Inicialmente se pensaba así, yo también lo llegué a pensar así, pero no he encontrado ningún número en mi búsqueda, y no solamente por eso, sino que llegué a encontrarle una secuencia
digamos, desde el inicio hasta los 40, regular, digamos, ¿no? Obviando pues las ediciones excepcionales, etcétera, y le llego a encontrar una fórmula. Y esa fórmula, entrando con el incógnita cero, me da en promedio 1915. Eso que me hace pensar de que hay un lapso en blanco, digamos, a grosso modo, entre 1900 y 1915. No quiere decir que en el 1900 no se ha encontrado cancioneros, y parece que no lo hay, de 1903 o 1905 o 1910, no existe, ¿no? Y con lo que encuentro, llego de que mi base, o sea, vamos a decir, mi hito inicial me da a partir de 1915, y de ahí hasta 1940, 1950. Entonces, eso encaja con lo real, porque no existe ningún cancionero. Ahora, atando cabos, siempre la intelectualidad ha sido desdeñosa con nuestra música. Ahora las cosas se están cambiando. Eso también fue mi origen cuando me preguntas, ¿y qué te nace? ¿Qué te motiva? ¿Qué te motiva? Es eso. Encuentro a Luis Alberto Sánchez, ¿no? Tengo su colección de sus obras, y en una cita al Cancionero de Lima, pero no lo cita de buena manera. Lo cita con desdén, pero dice, pero también se encuentran perlas. Y en Mundial de 1916-17, en el Facebook, ¿La revista Mundial? Sí, lo he puesto hace un mes, no sé, ustedes recordarán. Habla sobre Juan, sobre el caramba, se me fue, Juan Pardo, sobre Pardo, ¿ya? Pero, oh maravilla, no cita el conocido que nosotros sabemos, sino muestra unos párrafos que aparecen en el Cancionero de Lima, ¿no? Se entiende, se entiende en 1917, 1918, y dice, la cancioncilla de moda, ¿no? Que muchos criollos y mucha gente del pueblo lo canta, ¿no? Y es otra letra, ya ahora ya pues ha sido estudiada, ¿no? Pero es paralelo, y por lo que dice, también fue famosa. Entonces, pero a donde quiero llegar, siempre había ese desdén, ¿no? Inclusive en su obra Lima la horrible, ¿no? Salazar Bondi, también, ¿no? Pergeña muchos aspectos que me sorprende mucho, que muchos lo citan, ¿no? O sea, como una novedad, o como, no, sí, dice, la canción criolla fue apática, fue triste y fue, ¿cómo se dice?, pasiva, que no fue luchadora. Mentira, ya César Lévano lo dijo en su oportunidad, en Caretas, en la década del 60. No, señor, ahí tenemos ejemplos de música en protesta, digamos, que en un contexto se llamó así, ¿no? O música, vamos a decir, del proletariado también, o música que hizo don Manuel Acosta Ojeda, ¿no? Entonces, esa parte no se ha estudiado. ¿Por qué? Porque alguien que no quiere, no puede conocer más. Los intelectuales han hablado en forma superficial porque no han entrado a fondo. Entonces se han quedado en la superficie. Y dicen, no, el vals es chabacano, ¿no? Es llorón. Es llorón, chabacano. Y ahí se queda, señor. Sí, hasta ahora se piensa porque así. No busca. Vamos a continuar justamente en eso. En el caso de Lucho, que ya viene su cumpleaños, así que vamos a hacer un salud también por el cumpleaños de Luchito y su próximo viaje. Esperemos que nos traigas un queso mínimo, hermano. Un chocolatito también puede ser. Sin el gusano. En el caso tuyo, ¿cuál es el hallazgo que has logrado en estos años de investigación con el que te sientas más orgulloso? O sea, ¿cuál es lo que te ha costado tal vez más trabajo? Todavía no ha llegado ese momento, pero este es un proceso, ¿no? Entonces yo creo que, yo sí recuerdo el primer artículo que escribí en internet. Yo escribo muy poco, soy un mal escritor, ni siquiera yo mismo puedo leerme. Investigo mucho, pero escribo poco. Pero fue gracias a Darío, ¿no? Yo le hice llegar a Darío un artículo, la llegada del vals al Perú, ¿no? Entonces, tu papá ya había escrito algo, ¿no? Pero no sustentó mucho, porque solamente se basó en el manuscrito de Pereira, de que el vals ya estaba en Arequipa en 1815, ¿no? Entonces, yo leyendo a los viajeros, encontré pues que había un viajero que decía que el vals desde 1804 ya existía en Ecuador, había visto bailar el vals. Después, leyendo lo demás,
en el baile de celebración en Palacio de Gobierno de nuestra independencia, al día siguiente de declarado la independencia, se bailó el vals. Entonces el vals ya había llegado hace mucho tiempo, entonces el proceso de formación de nuestra canción criolla o del vals criolla, o el vals, el doble ni siquiera solo el vienesa, había un vals lento español. Según Atanasio Fuentes habían 4 tipos de vals, ¿no? Entonces el vals ya había llegado al Perú como baile. Entonces ese proceso de peruanización del vals, eso es lo que me tiene un poco atareado, digamos así, ¿no? Y yo creo que ya estoy logrando un gran avance para poder lograr esa continuidad del proceso de cómo nosotros los peruanos hemos, repito, hemos peruanizado ese ritmo. Y lo hemos hecho nuestro, ¿no? Lo hemos hecho nuestro, exactamente. Entonces, todo ese proceso, más o menos, ya lo estoy declarando y, como decía Nemo, pues no son cosas que van contra lo que se ha establecido, ¿no? Chocan contra contra la imagen que tenemos de nuestra música. Claro, pero rompen esquemas, pero hay que hacerlo, ¿no? Claro. Hay que romper. No, es que lo que siempre yo comento aquí también, ¿no? O sea, aquí no tenemos tótems, nosotros admiramos a la gente, las queremos, inclusive continuamos con una especie de legado, ¿no? Pero si hay algo que está mal o hay algo que en todo caso no está exacto, hay que continuar, ¿no? Hay que seguir, ese es un punto de partida. Por ejemplo, en el caso de Collantes, disculpen chicos que les quite un segundito, en el caso de Collantes, hay muchas cosas que Collantes ha dicho, Aurelio Collantes, la voz de la tradición, de que no son exactas. Pero eso no significa que Collantes se equivocó y que malo y que no sé qué y que lo hacía por molestar a la gente, no. Simplemente quedaba hasta ahí lo que él podía entregarnos. Y ya continúa en la siguiente generación no sé, mejorar en todo caso las teorías que él tenía, ¿no? En el caso tuyo, Gino, y se nos va la hora, qué barbaridad. Bueno, como mencioné al principio, pues hay alicientes, ¿no? Hay factores motivantes, ¿no? Yo me acuerdo que una noche buscando cosas encontré justo en la web una página donde es un archivo, ¿no? de gente extranjera que ingresa a los Estados Unidos y se registra, ¿no? Entonces justo busqué, ¿no? El ingreso del dúo Montes y Manrique a los Estados Unidos. Entonces mucho se creyó, y bueno, hasta ahora creo que se cree, ¿no? De que ellos viajaron por el Urubamba y el Urubamba llegó a Nueva York, y bueno, eso no fue así, ¿no? Yo lo puse en un artículo, de que el Urubamba llegó solamente hasta Panamá. Y a partir de Panamá tomaron otro barco alemán y bueno, ya ellos llegaron en ese barco de bandera alemana a los Estados Unidos, ¿no? Entonces encontré la partida, ¿no? Con los datos de ellos, ¿no? Datos, bueno, a mí me parecieron importantes como altura, etcétera, ¿no? Estado civil, ¿no? Año de nacimiento, que mucha polémica ha habido con respecto sobre todo a los datos que dio Eduardo Montes, ¿no? Entonces cosas como esa, ¿no? También otro dato que encontré y que me pareció muy importante fue de que Daniela Hormiga Robles grabó discos, ¿no? Nosotros bueno, creo que no se supo nunca de que él había cantado, ¿no? Pero resulta que en la página web de la Víctor, en las grabaciones de Manuel Fajardo, un peruano que grabó también para Columbia, Se te graba El espejo de mi vida, ¿no? No, es de Manuel Velázquez. Manuel Velázquez. Sí, entonces Manuel Fajardo había hecho dúo con Andrés R. López. Sí, en las notas de la Víctor, que la tienen en la página web, dice: este seudónimo es usado por el señor Robles. Entonces, consultando con el maestro Lucho Salazar, entonces vimos de que efectivamente ese Robles era Daniela Lomía, porque tenía mucha relación con la Víctor, ¿no? Con la Víctor en aquella época. Entonces coincidió de que él estaba ese año ahí, etcétera. Entonces son cosas de que uno va encontrando, pues, como dije, motivantes, ¿no? Ahora, mucho de lo que nosotros siempre corroboramos los datos que encontramos con los documentos, ¿no? Los documentos puede ser que haya también en los documentos algún factor erróneo, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero hay varias pruebas. Entonces eso nos sirve a nosotros para afirmar, ¿no?
un hallazgo que no encuentran, ¿no? O en todo caso, como dijiste tú en lo de Collantes, refutar algunas cosas que no necesariamente fue mal o un error voluntario, ¿no? Entonces, para rectificar ciertos errores históricos, ¿no? Que se han venido dando y que se dan hasta ahora, ¿no? Lamentablemente, pues, como dice Nemo, se sigue repitiendo lo mismo a pesar de que ya están los datos, ¿no? Pero bueno, entonces en eso nos basamos nosotros, en los documentos. Papelito manda. Claro, que rectifican lo que uno dice. Pues, cosa que alguien dice, no, bueno, acá dice, ¿no? En tal fecha, bueno, tal año, eso tal sí libro, yo tal voy a periodo. refutar con ustedes, pero eso ya lo he hecho en el Robeño antes y ahora más tarde saliendo. Nos vamos, chicos. Qué barbaridad, cómo ha volado la hora. Pero yo quiero comprometerlos, aparte de Lucho, que sé que viaja, así que nuestras más grandes energías para ti, para que pases bonitos tiempos con tu familia, con tus hijos. Para el lunes, para continuar este programa el lunes y poder hablar un poquito sobre estas cosas que nos están quedando. Darío, muchísimas gracias por venir el día de hoy a conversar y sobre todo a hablar un poquito a darle voz a este personaje de las redes. Muchas gracias a ti, Celeste, y a todos los oyentes de Radio Nacional que nos escuchan por haber compartido unos momentos con todos, ¿no? Y con ustedes y con los oyentes. ¿Cómo es que te encontramos en el SoundCloud? Como Darío Mejía. Así nomás te busca. Así nomás, Darío Mejía SoundCloud. Dale, ahí se puede buscar y pasarse unos 320 días leyendo todo lo que ha escrito Darío. En el caso tuyo, Nemo, ¿cómo te encontramos en las redes? En el blog Nemo Balse. ¿Nemo? Nemo Balse. Nemo Balse, con E al final. Así es. Muy bien. ¿Y en el caso de Lucho Salazar? Sí, tengo un blog que no lo escribo mucho, repito. Es un blog popular. Sí, músicas del Perú. ¿Así nomás? Creo que sí. No recuerdo el mismo. No estoy seguro. Bueno, más o menos. Blog, ¿cómo es? Luis Salazar, Músicas del Perú. Ya está, Luis Salazar, Músicas del Perú. Eso espero. Si lo encuentran, nos pasa la voz. Gino, en el caso yo en tuyo. el Anacrónico y bueno, en Facebook, de cuando pongo algo, ¿no? En el Anacrónico. Ya está. Si usted elige compartir algo de los compañeros que hoy día nos acompañan, por favor coloque bien de dónde está sacando eso, ¿no? Porque muchas veces, y le ha pasado a don Manuel Acosta, por eso lo digo, muchas veces repiten lo que encuentran en las redes y muchas veces eso está errado, ¿no? Entonces también los errores se comparten. Y una vez también en la época de Morales Bermúdez, un amigo, en esa época mi papá pensaba que era su amigo, agarró un tema bastante fuerte, don Manuel, un guayno bastante fuerte, y lo presentó a un concurso como de él. Y bueno, entró el gobierno militar y lo llevó preso a él. En fin, nos vamos. Muchas gracias, muchachos. El día lunes nos encontramos. Pues Jimmy García en los controles. La linda Angelito también anda por ahí. Celeste Acosta se despide hasta el día... Ya me olvidé qué día era. Viernes. Ahí está, el día viernes. Listo, sale, nos vamos. Permiso. Gracias. Nos quedamos hasta el lunes. Desde Lima, capital de la patria más hermosa del mundo, Radio Nacional del Perú presentó El Heraldo Musical. en homenaje a Manuel Acosta Ojeda. ¡Viva el Perú! ¡Viva!